Tutorial del UE Systems Spectralizer. El Spectralizer es un software que nos permite analizar de manera detallada las mediciones que hemos realizado en los elementos de nuestra planta. Este software permite visualizar los espectros auditivos de las grabaciones realizadas en trampas de vapor, rodamientos, paneles eléctricos y demás. En la parte superior nos encontramos con la barra de herramientas, una barra que está presente en la mayoría de los programas de Windows. Esta nos sirve para realizar funciones básicas, tales como abrir los archivos, guardarlos, cerrarlos, cambiar el idioma de la interfaz y etc. Más abajo nos observamos con el menú de reproducción. Esto nos sirve para reproducir los archivos de sonido, detenerlos, cambiar el número de muestras en los gráficos y un par de cosas más. En la parte de abajo nos encontramos ya con el área de trabajo. En el área de trabajo podemos destacar 5 herramientas diferentes. El cuadro azul es el área de graficación. Aquí se va a visualizar el espectro. A la derecha del área de graficación nos encontramos con 2 herramientas. Primero, en la parte de arriba, los controles de navegación que nos permitirán explorar el gráfico más a fondo. Abajo de los controles de navegación nos encontramos con la calculadora de falla de rodamientos. Esta nos permitirá calcular dónde se encuentran los armónicos en rodamientos cuando estos presentan fallas. Debajo del área de graficación nos encontramos con los controladores de los cursores. Los cursores son guías que nos permiten navegar a través del gráfico y son útiles cuando queremos encontrar patrones entre los picos del gráfico. Finalmente, hacia la derecha de los controladores de los cursores tenemos la opción de exportar nuestro gráfico hacia nuestro DMS y añadirlo a nuestras rutas. Poniéndonos manos a la obra, lo primero que necesitamos es abrir un archivo. Por defecto, el tipo de archivo que admite el Spectralizer es el archivo WAV, con extensión .wav. Para abrir uno, nos dirigimos hacia la barra de herramientas, la pestaña File o Archivo, damos clic en Open WAV File o Abrir archivo WAV, y nos dirigimos hacia la carpeta que lo contiene. El Spectralizer trae algunos ejemplos: Arc, Bad Bearing, Corona, Good Bearing, Squeaky Conveyor Bearing y Tracking. Estos audios de aquí vienen por defecto con nuestro Spectralizer. Yo por ahora utilizaré el Good Bearing. Abriré Good Bearing, que es un ejemplo que viene con el Spectralizer. Le doy clic en OK. Y aunque no hemos visto nada por ahora, dentro de nuestra área de graficación ya está cargado el archivo. Si queremos escuchar la grabación, nos dirigimos en la parte de arriba, en los controles de reproducción, y damos clic en Run o correr. Ahí hemos escuchado cómo suena nuestro rodamiento. Si habrán notado, muchas de las opciones de tanto la barra de herramientas como la barra de reproducción se habrán puesto en color gris y no se las puede seleccionar. Esto es porque siempre que terminemos de escuchar una grabación debemos de dar clic en Stop o parar. Siempre debemos parar la grabación cuando la hemos terminado de escuchar. Caso contrario, muchas de las opciones como Edit, Mode, Help y las demás de la barra de reproducción se nos pondrán en gris. Una vez que demos clic en Stop, se volverán a poner disponibles. Bueno, avanzando, tenemos aquí el espectro de nuestro audio. Habrán notado que en el área de trabajo tenemos varias etiquetas: FFT, Time Series, Dual, Waterfall y Parameters. Las que nos interesan por ahora son las 4 primeras. FFT significa Fast Fourier Transform o transformada rápida de Fourier. En esta gráfica podemos observar que tenemos en los ejes frecuencia y decibelios. Como habrán podido notar,
Los valores para el eje Y, o sea, decibelios, están desde el 0 hacia los negativos. Esto es porque el ultrasonido no es un sonido audible, por lo tanto, los valores en decibelios siempre van a estar por debajo del 0. Por encima del 0, los sonidos son audibles para el oído humano. Sin embargo, como es ultrasonido, no se pueden escuchar. Siguiendo con la siguiente pestaña, FFT, vamos a Time Series o serie de tiempo. Aquí observamos que este es un gráfico tiempo en el eje X versus la amplitud en valor porcentual del ultrasonido. ¿Okay? Esto sería la gráfica de la onda. Esto en el eje Y tiene valores tanto positivos y negativos, porque recordemos que las ondas tienen la amplitud que se dirige hacia el lado positivo y hacia el lado negativo. Esto está en un valor porcentual, no es un valor real, sino solo porcentual. En la pestaña Dual podemos ver, Dual, los dos gráficos que habíamos visto en las pestañas anteriores, FFT y serie de tiempo. A veces es útil para comparar cómo se comporta la frecuencia en función los decibeles en función de la frecuencia, como los decibeles en función del tiempo. Finalmente tenemos la pestaña de Waterfall o cascada en español, que nos presenta un gráfico tridimensional que es una mezcla de los dos gráficos anteriores, frecuencia y tiempo versus decibelios. Aquí esto es útil de manera comparativa entre los dos parámetros, frecuencia y tiempo, cómo afectan a los decibelios. Finalmente tenemos la pestaña de parámetros, que esto en la mayoría debería de ser dejado intacto como viene por defecto. Lo único que tal vez nos atreveríamos a cambiar sería esta parte que dice Optimization. La optimización depende si tenemos un computador más rápido o un computador un poco lento. Podemos mover aquí el slider hacia la parte más lenta. Además de los colores que se van a presentar en los gráficos. Este es el background, el fondo, los ejes, el audio que estamos escuchando, los overlays que ya veremos qué son y los cursores. Si desean los pueden dejar ahí. A mi parecer están bien los colores que están, ya que son fáciles de identificar. Bueno, ahora vamos a profundizar en las herramientas que tenemos disponibles. Hemos regresado a la pantalla de FFT, transformada rápida de Fourier, frecuencia versus decibeles. Y vamos a ver las herramientas que tenemos disponibles para trabajar con nuestro espectro. Primero que nada vamos en el lado derecho, superior derecho, tenemos las herramientas de navegación. Tenemos la lupa, que es para acercar o alejar el gráfico. Primero tenemos esta, que es la herramienta caja. Esto podemos dibujar un recuadro de manera libre, el cual se va a acercar, va a ajustar todo lo que está dentro de ese recuadro en todo el área de graficación. Por ejemplo, yo ya seleccioné mi herramienta caja y ahora lo que voy a hacer es dibujar un recuadro, digamos esta parte de aquí, y lo que me hace es acercar a este recuadro. Si yo me he acercado y yo quiero volver a visualizar todo el espectro, tengo que ir nuevamente acá a la lupa y hacer clic en esta parte de abajo, donde va a ajustar todo el espectro. Si yo le doy clic a esto, automáticamente me regresa hacia todo el espectro. Ahora tenemos también la opción de dibujar un recuadro que solo lo podamos modificar en función del eje X. Si yo doy clic aquí, puedo dibujar un recuadro y solo puedo modificar el eje X. El eje Y va a ser siempre todo.
entonces yo lo dibujo hasta aquí y se me va a acercar. Nuevamente, si yo quiero alejarme, doy clic en el botón de ajustar y vamos ahora al otro, que es un recuadro horizontal. Solo voy a poder modificar el eje Y. Yo dibujo el recuadro y puedo modificar solo el eje Y. Aquí, vamos a dar clic aquí. Ok. Nuevamente, si yo quiero ver todo el espectro, regreso y doy clic en ajustar. Finalmente, tenemos los botones de acercar y alejar. Acercar, doy clic en este y yo voy manualmente dando clic y acercándome en el gráfico dependiendo de cómo yo quiera verlo. Si yo me quiero alejar, puedo utilizar, ya saben, el botón ajustar o este que es el alejamiento manual. Ambos sirven para lo mismo. Este error de aquí es porque alejé tanto el gráfico que me mostró un valor negativo de la frecuencia, cosa que, bueno, no es posible, y entonces lo único que va a hacer es ajustarlo hasta 0, como ha pasado ahorita. Bueno, esas son todas las herramientas de alejamiento y de acercamiento. Recordemos que tenemos esto, el recuadro, por lo general la que más utilizo yo. Y cuando estamos así, cuando estamos así de cerca, podemos utilizar la herramienta de navegación manual, la manito. La navegación manual me va a hacer salir una manito y yo voy a poder moverme a lo largo y a lo ancho del espectro con mi mouse. Bueno, y finalmente en las herramientas de navegación tenemos la herramienta de cursores. Todavía no he seleccionado ningún cursor, pero esta es la herramienta para manipularlos. Para poder usar los cursores debo de desplazarme hacia los controles de los cursores, que está en la parte inferior, aquí. Los cursores están apagados, pero voy a prender el primer cursor. Le doy clic y me aparece. Hay veces en que el cursor no me aparece, y si el cursor yo le doy clic, lo enciendo y no me aparece dentro de mi área de graficación, lo que le voy a dar es clic aquí en la estrella y automáticamente se va a poner en el centro de la pantalla que estoy viendo en este momento. Entonces igual le voy a dar clic y se puso justo aquí en el centro. Una vez que yo tenga seleccionada la herramienta de cursores, puedo tomar el cursor y colocarlo donde yo desee. El cursor me va a mostrar los valores de eje y de X y de Y para ese punto. Bueno, en este caso está en un punto arbitrario cualquiera, ¿no? Y por lo general lo utilizamos para escoger puntos arbitrarios. Los cursores los podemos utilizar para determinar si hay armónicos en nuestro espectro. Los armónicos son picos de decibelios que se repiten en una frecuencia determinada. Eso puede predecir que hay alguna falla de manera específica en un rodamiento. Porque recordemos que cuando tenemos esos armónicos indica la existencia de resonancia, y la resonancia, recordemos que es la transmisión óptima de energía, y esa energía que se debería transmitir en un rodamiento de manera debería ser energía rotacional, pero cuando existen los armónicos significa que la está transmitiendo en forma de ruido, cosa que no debería ser así. Porque, si está transmitiendo en forma de ruido, probablemente también la transmite en forma de calor y en forma de deformaciones de los rulimanes, etc. Entonces son cosas que debemos evitar. Bueno, y para continuar con nuestro análisis, cabe recalcar que aquí en este espectro no encontraremos ningún patrón de armónicos debido a que este es un rodamiento en buen estado. Para poder ver un patrón de armónicos tenemos que abrir el archivo de un rodamiento con averías. Así que iremos a File nuevamente,
Open Wave File, abrir el archivo WAV y abriremos el que dice Bad Bearing, rodamiento en mal estado. Damos clic en OK. Nuevamente no nos aparece nada por ahora, le damos Run y nos va a aparecer el espectro y podremos escuchar cómo suena un rodamiento en mal estado. Este es un rodamiento en mal estado. Nuevamente, para poder ver todo el espectro, vamos acá a la lupa y vemos y visualizamos todo. Este es el patrón de un espectro de un rodamiento en mal estado. Tiene esta forma: sube y luego baja indefinidamente a unas amplitudes muy bajas. Para analizar el espectro nos vamos a centrar o vamos a visualizar en la parte inicial del espectro, digamos aquí. Ok, y tenemos aquí desde los 0 Hz. Ahora usaremos nuestros cursores y pondremos nuestro primer cursor en el primer pico que encontremos, digamos aquí. Segundo cursor lo centramos y lo movemos al segundo pico, aquí. Tenemos dos picos, aquí está el primero y acá está el segundo. Y vamos acá nuevamente a Cursor Control y vemos que el uno está en 90 Hz y el otro en 182. Hay aproximadamente una diferencia, bueno, de 92 Hz, casi 92 Hz. Entonces probablemente haya un armónico en esa frecuencia. Entonces apagamos los cursores y en la parte donde dice Harmonic Marker, marcador armónico, ponemos la frecuencia de 90 y ponemos On. Y efectivamente podemos ver cómo hay un armónico alrededor de los 90 Hz. Aquí, 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 aquí. Y tal vez no haya mucha coincidencia, pero tal vez sí. Ahí, bueno, en 91 parece que está mejor. 91 Hz. Hay una falla en los 91 Hz. Es posible calcular, es posible estimar en qué parte del rodamiento se encuentra la falla si usamos el calculador de fallas que está a nuestra derecha. El calculador de fallas nos dice en qué parte, si está en la pista externa, la pista interna, los remimanes o las jaulas. Para eso es necesario saber las RPM del motor y el número de bolas que tiene el rodamiento. Esto nos dirá en qué frecuencia se debería encontrar los armónicos en caso de que haya falla en cada uno de esos componentes específicos en el rodamiento. Bueno, y aquí vemos nuevamente cómo coinciden los armónicos en los 91 Hz. Este es un rodamiento con falla. Solo escuchándolo ya podemos inferir que tiene falla. Se escucha ese sonido de cascabeleo, como de canicas golpeando o como cascabel, claro. Bueno, y finalmente es necesario hablar sobre los overlays. Los overlays no son nada más que imágenes guardadas de los espectros que se han analizado previamente. Esto nos es útil cuando queremos comparar dos espectros, cuando queremos dos o más espectros, tal vez cuando queremos comparar el espectro de un rodamiento que hemos analizado recientemente con el espectro de un rodamiento que sabemos que está averiado. Entonces el rodamiento que analizamos recientemente no sabemos, no estamos seguros si tiene fallas o no. Entonces por eso lo podemos comparar tanto con un rodamiento que sabemos que está averiado con el espectro de un rodamiento que sabemos está en buenas condiciones. Para poder
usar los overlays es necesario primero crearlos, ¿no? Entonces este es el espectro de, bueno, el bad bearing, un rodamiento que está dañado, rodamiento malo. Entonces este viene por defecto ya con el Spectralizer, como mencionamos previamente, y el overlay de este también está guardado, pero vamos a hacer el proceso para guardarlo como si fuese un espectro nuevo. Entonces primero tenemos que poner acá, irnos a la parte inferior donde dice Overlay Control. Entonces ponemos acá Set. Aplastamos en el botón Set y vemos como acá en la parte derecha se nos resalta Data. Este es el espectro en blanco, el que estamos analizando, y Overlay 1. Esto significa que este espectro aquí se ha guardado temporalmente en Overlay 1. Ahora tenemos que guardarlo en la memoria. Entonces, para hacer esto, nos dirigimos a File o Archivo, Save Overlay, Guardar Overlay, y el único que está disponible es el 1 porque es el único que hemos usado. Se pueden guardar hasta 4 overlays a la vez y también se pueden usar hasta 4 overlays a la vez. Entonces le damos clic en el único que está disponible, que es el 1, y lo guardamos con el nombre que nosotros querramos. Este espectro aquí es el que viene por defecto en el Spectralizer, que es Bad Bearing, pero ya existe porque él también viene por defecto en el programa. Entonces aquí, si fuese otro, lo guardaríamos con cualquier otro nombre. Rodamiento de soplador, rodamiento de reductor de la banda transportadora, como sea. Entonces aquí lo guardaríamos y nada más, y se cierra la ventana. Ahora, ¿cómo hacemos si queremos usarlo? Entonces, ok, ahorita vamos a abrir un archivo nuevo. Voy a abrir un archivo nuevo, archivo, Open WAV File, abrir archivo WAV, y voy a abrir un archivo que no viene en el Spectralizer, sino es una medida que he tomado. Es el rodamiento de un blower. Entonces es este de aquí, ese lo tengo yo. Lo abro, ok, y nuevamente voy a bajar el volumen. Me va a salir el espectro una vez que yo le me sale el espectro una vez que yo le dé run. Entonces nuevamente, para ver todo el espectro, ponemos acá a la derecha el botón ajustar, y aquí vemos como tiene el mismo patrón. Ahora podemos usar el overlay. Para usar el overlay nosotros vamos nuevamente acá, File o Archivo, y Load Overlays, cargar overlay. Le damos clic y nos aparece esta ventana y está para overlay 1, overlay 2, 3 y 4. Entonces damos clic aquí en el botón de la carpeta y aquí nos van a salir todos los overlays. Estos son los que ya vienen guardados por defecto en el Spectralizer, y vamos a escoger Bad Bearing. Rodamiento en mal estado, damos clic en OK, nos sale acá y damos clic en OK de nuevo. Una vez aquí, aplastamos acá en Overlay Control On, y aquí vemos como en rojo nos aparece el overlay. Aquí hay una diferencia entre los gráficos, porque este gráfico tiene más. Este gráfico tiene el blanco, la medida que yo tomé tiene más, porque esto es una medición de 20 segundos. El Bad Bearing, el rodamiento que viene por defecto en el programa, es una medición de 5 segundos. Entonces vamos a ajustarle solo hasta los 5 segundos. Ahí, para poder analizarlo más de cerca. Entonces aquí podemos ver cómo, sí, en efecto, tienen casi el patrón idéntico. Podemos observar cómo aquí sube y después de los 3 kHz inicia una tendencia de reducción de decibeles. Entonces esto, bueno, tal vez no compartan los mismos armónicos. De hecho, es muy probable que no tengan los mismos armónicos, pero
este patrón ya nos da una idea. En cambio, vamos ahora a compararlo con un rodamiento que sabemos que está en buen estado, y podemos usar el mismo que viene en el Spectralizer. No lo cargamos, entonces vamos de nuevo a File, a archivo, cargar overlay, load overlay, y lo podemos cargar en overlay 2. Vamos acá a la carpeta y cargamos Good Bearing, rodamiento en buen estado. Le damos OK, OK nuevamente. Y ahora bajamos en la parte de abajo, overlay control. Este es el overlay 1, el que está en rojo. Este recordemos que es el rodamiento en mal estado, y damos clic en overlay 2, ahora en on off del overlay 2, y nos aparece en pantalla el overlay número 2, que es el rodamiento en buen estado. Esta también es una medición de 5 segundos, por eso no nos aparece igual que el rodamiento que yo tomé, que es una medición de 20 segundos. Hacemos zoom a la parte a partir de los 5 segundos y vemos cómo difieren los patrones. Entonces aquí evidentemente, bueno, se nota que se asemeja al rodamiento que está en rojo, que nosotros sabemos que está en mal estado, y difiere del rodamiento que está en verde, si no me equivoco, que es un rodamiento que sabemos está en buen estado. Entonces este es un análisis que se puede hacer a priori. Es un análisis del tipo cualitativo, a diferencia de los armónicos, que es cuantitativo, pero igual es igual de válido que el análisis de los armónicos. Aunque hay veces en que el daño en los rodamientos no es tan grave, y entonces sí va a ser necesario calcular los armónicos. Bueno, y para concluir, vamos a hacer un overview, un repaso de todo. Sabemos que el Spectralizer nos sirve para dar para calcular más a fondo fallas en rodamientos, o bueno, en ultrasonidos en general. Y en el caso de los rodamientos nos debemos centrar en la búsqueda de los armónicos. En la búsqueda de los armónicos ya lo vemos cómo lo podemos calcular con los cursores. Los podemos calcular estimando valores, ¿no? Buscando los picos del espectro, y finalmente usando nuestro marcador armónico, que está en la parte inferior justo a la derecha de los cursores. Recordemos que podemos hacer zoom, podemos alejarnos, podemos acercarnos, podemos solo enfocarnos en una parte. Bueno, podemos hacer los overlays, que son grabar valores de espectros de rodamientos que sabemos que están en buen estado o en mal estado. Y recordemos siempre que para buscar fallos en rodamientos, nuestro primer indicador y más importante siempre va a ser el sonido, el nivel o la intensidad de sonido, que se mide en decibeles. Eso es más fácil observarlo, las tendencias, en nuestro software de Ultratrend DNS, que es el otro software de UV Systems, para el cual también he hecho un video. Ahí es más fácil observar, mejor dicho, ahí se puede observar la tendencia del sonido del rodamiento. Recordemos trabajar con nuestras alarmas, pero si deseamos hacer un análisis más a fondo, podemos venir al Spectralizer. Y si deseamos saber en qué parte específica del rodamiento se encuentra la falla, recuerden que podemos usar nuestro calculador de fallas de rodamiento, que se encuentra aquí en la parte derecha. Bueno, y eso es todo. Espero que les haya sido de gran ayuda. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al contacto.